Bueno, muy buenas tardes a todos. Pero la charla de hoy es tomando control del barco, atacando Kubernetes 2.0, porque ya la había dado. Lo que hice fue adaptarla para cubrir los conceptos básicos. La idea es como entender realmente cómo funciona Kubernetes y cómo lo podemos, bueno, atacar en este caso, o si estamos haciendo un pentest sin probar la seguridad de la solución. Bueno, mi nombre es Rodolfo Campos. Bueno, tengo como 11 años de trabajar con desarrollo de software y como 9 años de trabajar en seguridad informática. Realmente siempre he hecho las dos cosas. Si estoy programando, trato de meter seguridad, y si estoy trabajando en seguridad, automatizando. Entonces siempre, por dicha, he tenido las dos cosas. He tenido la oportunidad en los últimos años en especializarme en lo que sería más la parte de DevSecOps y de cloud. Y bueno, ahí tengo las 3 certificaciones de Kubernetes, entonces es algo ahí que me gusta bastante. Bueno, tema de la agenda, la idea es cubrir qué es Kubernetes, verlo, ¿verdad? Desde lo básico, los componentes, cómo es que funciona, qué tan popular, ¿verdad? Es. Vamos a hablar o vamos a tomar un escenario. Luego vamos a hablar de técnicas que podemos utilizar para atacar Kubernetes. Vamos a ver un demo. La idea es poner todas las piezas, ¿verdad? Juntas y ver cómo interactúan. Luego, bueno, la parte de herramientas. Van a ver que, bueno, como igual como Active Directory, hay ciertas cosas que al final no es problema, digamos, de la solución o del programa, sino cómo lo configuremos. Por default viene, ¿verdad? Seguro, y a medida que empecemos a configurar y a ponerle cosas, es que el ambiente cambia. Y por último, vamos a hablar de buenas prácticas. Entonces, bueno, antes de empezar, ¿cuántos de ustedes han escuchado Kubernetes? ¿Saben qué es? ¿No saben nada? Tarea de eso, de hecho. Bueno, pero mira, yo me había inscrito antes de la academia y eso es algo que la academia. Ah, ok, entonces va a ver que es súper fácil. Puede sonar bastante retador, pero al final va a ver que es muy fácil. Em, entonces, bueno, al principio, ¿verdad? De los tiempos, hace unos 15, 10 años, teníamos lo que eran aplicaciones monolíticas. Teníamos un servidor que prácticamente, ¿verdad? Corría todo, base de datos, web server, y a lo mucho, ¿verdad? Podemos esperar con una arquitectura en capas, donde la base de datos está en otro lugar, el servidor o el backend, ¿verdad? Que corre la lógica en otro lugar y el servidor web en otro lugar. Empezamos con máquinas virtuales, bueno, con los servidores así, tal cual, donde era muy caro adquirir una computadora. Y cuando teníamos un servidor, cuando se introdujo la virtualización, lo que nos permitió fue tomar ese recurso y poderlo segregar. Pero uno de los problemas de las máquinas virtuales es el momento de hacerle un boot, ¿verdad? Donde encendemos la máquina virtual y dura un montón, ¿verdad? Como una máquina regular, hasta que ya tenemos el sistema operativo y ya podemos, ¿verdad?, cubrir los servicios. Entonces, sí, eh, era muy diferente. A medida que empezó este concepto de Docker, que al final, bueno, todo el mundo le dice Docker, pero realmente son contenedores. Como igual un contenedor, ¿verdad?, que transita bienes o artículos, el contenedor lo que hace es empaquetar todo el sistema operativo, las librerías, el código, para correr como una sola unidad. Entonces, bueno, antes los desarrolladores, ¿verdad? Trabajábamos en un proyecto y cuando pasábamos a producción, ¿verdad? Si no funcionaba, decir, ¿verdad? Decíamos la excusa, bueno, pero corre en mi máquina. La idea de tener, ¿verdad?, contenedores es de una forma uniforme, ¿verdad? Que si yo creo un contenedor, que todos ustedes lo puedan correr sin ningún problema. El momento de correr un contenedor es en segundos realmente que se hace, entonces es algo muchísimo más rápido que una máquina virtual. De hecho, hace unos años Netflix duraba un toque en actualizar y ahora, si ustedes ven, o sea, jamás van a ver un mensaje en Netflix que dice, perdón, estamos actualizando. O sea, con contenedores prácticamente es algo que el usuario no nota, súper rápido. Entonces, con las aplicaciones monolíticas, ¿verdad? Todo está en un solo lugar.
empezamos a darnos cuenta que podemos darle un mejor uso a los recursos. Entonces, en una aplicación, tal vez de un e-commerce, podemos dividir lo que sería el carrito de compras, ¿verdad? En un contenedor. Podemos tener otro contenedor que se encargue de la lógica de negocios, otro de facturación, y todos trabajan independientemente entre sí. Entonces, si alguna de las secciones tiene más tráfico, ¿verdad? Los otros contenedores no se van a ver impactados, simplemente podemos escalar y van a ver que es de una forma muchísimo más fácil, porque tradicionalmente, ¿verdad? Cuando pensamos en escalar, estamos recibiendo demasiadas solicitudes y necesitamos otro recurso. Entonces, ¿verdad? Imagínense si tuvieran que, ¿verdad? Y conseguir otro servidor, provisionarlo. Entonces, con contenedores resolvemos muchos de esos problemas. Entonces, estamos hablando, ¿verdad? De contenedores. Los contenedores generalmente, ¿verdad? Si pasamos de un continente a otro, ¿verdad? Europa, América, vamos a necesitar un barco. Y si han visto, generalmente, ¿verdad? Los barcos son diferentes, son diferente tamaño, diferente, ¿verdad? Diferente capacidad. Y igualmente pasa con Kubernetes. Nosotros podemos tener 5 o 10 computadoras con diferentes recursos que todo lo vamos a ver como un solo todo. Entonces, si lo pensamos, ¿verdad? Los contenedores los subimos en barquitos y, ¿verdad? Los barquitos se encargan ya de mantener el contenedor, pero nosotros necesitamos, ¿verdad? Alguien en el puerto que diga, ok, ¿para dónde va ese contenedor? ¿Verdad? Llega al puerto y, ¿verdad? ¿Hacia qué barco lo vamos a llevar? De esa forma funciona Kubernetes, donde vamos a tener un contenedor, tenemos una infraestructura y Kubernetes lo que se va a encargar es de orquestar ese recurso. Entonces, Kubernetes dice, por definición, que es una plataforma de código abierto para automatizar la implementación, el escalado y el administrador de aplicaciones en contenedores. Lo que llega a romper el paradigma Kubernetes es que nosotros podemos hacer, digamos, dos cosas. Podemos hacerlo de forma imperativa, como los lenguajes de programación, que nosotros tenemos que decir paso a paso las instrucciones, o lo podemos hacer de forma, se me fue, imperativa, declarativa, que ustedes simplemente dicen, ok, ¿verdad? Quiero una hamburguesa, quiero esto, y el cocinero se encarga de prepararlo, ustedes simplemente reciben el alimento. Entonces, de esa forma se trabaja Kubernetes. Ustedes le van a dar una definición, algo que quieren, y Kubernetes se va a encargar de hacer todo por ustedes. Entonces, ya quitamos esa abstracción de poder administrar las cosas, todo, bueno, Kubernetes se va a encargar de eso. Bueno, el proyecto es respaldado por el Native Computing, Cloud Native Computing Foundation, que es esta institución surge o se funda a través de Linux Foundation para todo lo que sería la nube. Entonces, en 2014 es que Google habla de Kubernetes. Ellos tienen un proyecto que se llama Borg, que lo que hace es prácticamente igual administrar clusters. Entonces, en 2014 lo que hicieron ellos fue donar ese código a CNCF. Entonces, de esta forma, nosotros, bueno, tenemos Kubernetes. Hay toda una fundación que se encarga del desarrollo de la plataforma. Bueno, y si se preguntaron por qué atacando el barco, bueno, Kubernetes proviene del griego timonel o piloto y nos permite, bueno, prácticamente, ¿verdad?, orquestar cargas de trabajo en contenedores. Bueno, el proyecto está desarrollado en Go, básicamente, pero al final podemos correr cualquier plataforma sobre Kubernetes. Entonces, hemos hablado mucho de contenedores, que los contenedores, ¿verdad? Hasta este momento serían la unidad más pequeña que tenemos para trabajar, pero en el momento que estamos en el ecosistema de Kubernetes, lo que hablamos es de pods. Y pods lo que es un grupo de contenedores que lo que hacen es compartir almacenamiento, red y ciertas especificaciones. Entonces, eso nos permite crear nuevos patrones, que eso ya sale ya de la charla, pero
nos da una flexibilidad tremenda. Entonces, como les comenté, es un lenguaje declarativo. El lenguaje se puede utilizar, lo más común es YAML para la definición, pero también podemos utilizar JSON. Vamos a ver ahora más adelante cómo se puede hacer. Y esto básicamente es la declaración. Ustedes simplemente van a decir, ok, yo quiero un contenedor, esta es la definición, usted encárguese, ¿verdad?, de hacer todo por mí. Y me avisa cuando está listo. Entonces, vamos a ver que hay cierta estructura. Hay un API version. Kubernetes todo lo maneja a nivel de objetos. Van a ver que todo lo que vamos a ver al final son objetos. Y esos objetos al final tienen, ¿verdad?, una lógica, una programación. Entonces, el API nos va a decir si es estable, si está en beta. Si ven el versión 1, quiere decir que ya forma parte de Kubernetes. Hay otras funcionalidades que están en stable, beta, que todavía no están incorporadas al proyecto, entonces por eso es que vemos esa definición. Luego tenemos un tipo, como les comenté, Kubernetes todo lo maneja a nivel de objetos. Pod es lo más pequeño, ¿verdad? Simplemente para correr uno o más contenedores. Entonces tenemos que decirle, ¿verdad?, qué tipo de objeto es este que queremos construir. Luego tenemos una serie de metadatos, que esos metadatos es cómo le queremos llamar a ese pod. Luego tenemos una especificación y si pueden ver tenemos una palabra clave que sería containers. Y abajo del containers hay otra serie de atributos. Containers, porque además aquí yo les puse un ejemplo, un único contenedor, pero si ustedes quisieran pueden copiar y pegar esas líneas, ¿verdad? Las últimas líneas, lo único que tienen que hacer es cambiarle el nombre y pueden tener dos contenedores corriendo en la misma instancia. Entonces eso es bastante interesante. Ok, entonces, bueno, hasta ahorita entendemos que un pod es la unidad más pequeña que podemos trabajar en Kubernetes. Entonces, nosotros simplemente damos una definición, una declaración y Kubernetes va a hacer cierta magia eh, tras bambalinas para darnos ese resultado. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que pasa tras bambalinas. Esta es la estructura, digamos, general de un clúster de Kubernetes. Se conforma de dos componentes clave. El plano de control, que es el nodo que, digamos, que coordina todo, y los nodos subsecuentes, que son nodos de carga. Podemos tener N cantidad de nodos con especificaciones diferentes. En el plano de control vamos a tener lo que sería el Kube API Server. El Kube API Server simplemente es una interfaz, es un REST API que ustedes pueden hacer llamados y es el que interactúa o es, sí, como la puerta de entrada de todos esos componentes. etcd es una base de datos, utiliza una estructura llave-valor, entonces todos los objetos que cree Kubernetes se van a almacenar en etcd. Luego tenemos el Kube Scheduler y el Kube Controller. Kube Scheduler es, al momento que nosotros, ¿verdad? Llegamos acá, veo, le decimos a Kubernetes, créeme un pod, esta definición. Entonces, la petición va a llegar primero al API Server, se va a almacenar en etcd, etcd, y luego el Kube Scheduler va a decir, ok, tengo que crear un pod y tengo dos nodos disponibles. Entonces, él hace cierta lógica y va a escoger uno de esos nodos. Entonces va a decir, ok, en el nodo 2 tengo menos carga. Voy a crear el pod ahí. Entonces, el Kube Controller se encarga simplemente de administrar ciertos, bueno, que todo se cree de forma correcta, pero si ven en los nodos, tenemos un componente que se llama el kubelet. El kubelet lo que hace es comunicarse con el API Server para decirle, ¿hay algún objeto que tenga que crear? En este caso le va a decir que sí, y el kubelet se va a encargar de crear ese pod en el nodo. Entonces, él se encarga de hablar con Docker, hablar con Containerd para poder levantar un contenedor dentro de esos. Se llama CRI, que es Container Runtime Interface, que es Docker, Containerd, Rocket.
todos estos sabores que tenemos. Y tenemos también un Cloud Controller Manager, que en el caso de que estemos trabajando con algún proveedor en la nube, es una interfaz para hablar con el proveedor de la nube en sí. Entonces, eso es básicamente ¿verdad? El funcionamiento de Kubernetes y cómo se crea un recurso. Otro componente que es importante son los registros. Kubernetes, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, ok, créeme este pod y este pod es Nginx y esta versión. Entonces, lo que hace Kubernetes es, va a Hub Docker, ¿verdad? A Docker Hub, y lo que hace es extraer esa imagen. Entonces, también se preguntan, ¿qué pasa en el caso, verdad, que nosotros estemos desarrollando una aplicación y no queremos poner el código público? Entonces, para eso nosotros tenemos los registros privados. Entonces, lo que hacemos nosotros es tomar el código de nuestra aplicación, desarrollarlo, crear el contenedor, y una vez que tenemos el contenedor, lo que hacemos es un push al registro privado. Y en este caso, Kubernetes lo que va a hacer es ir a ese registro y no va a ir al registro público. Entonces, eso es otro componente importante. Entonces, simplemente eso es un screenshot de cómo se ve Docker Hub. Si no lo han utilizado los instants, realmente ir a revisar. Pueden tomar cualquier aplicación y en cuestión de segundos van a ver que lo van a poder correr en sus máquinas locales. Ahora, hablamos primero, ¿verdad?, de infraestructura. Esa infraestructura, adquirirla es bastante costoso y entonces ahí es donde entra el juego o se intersecta lo que sería la parte de la nube. Cuando tenemos distintos proveedores y esos distintos proveedores ya nos permiten a nosotros olvidarnos de la administración de Kubernetes. Entonces, hay, digamos, diferentes sabores en Azure, AWS, Google Kubernetes, IBM, Google, Oracle también tiene pues, su versión en la nube de Kubernetes. Entonces, lo que ocurre es que tenemos, ¿se acuerdan? Tenemos el plano de control y tenemos los nodos. Cuando utilizamos algún servicio de la nube, lo que pasa es que se divide. El nodo de control lo va a administrar AWS o el proveedor en la nube y los nodos se van a crear en una, como en un segmento, pero en el cliente. Entonces, de esta forma, bueno, AWS o los proveedores pueden actualizar los nodos. Si pasa algo, o sea, no se tienen que preocupar por agregar otro nodo. Ellos automatizan todo el proceso. Entonces, esto es interesante porque van a ver que es posible y ciertos researchers lo han hecho, poder ejecutar un contenedor, pero del lado del proveedor. Entonces, eso, bueno, presenta una brecha, pero es algo también que se puede hacer. Si ustedes quisieran probar Kubernetes en su computadora, pueden utilizar cualquiera de estos proyectos, Minikube, Kind o MicroKubernetes. Lo que les va a permitir es crear un clúster de un solo nodo. Entonces, en este caso, el plano de control y el worker node van a correr, ¿verdad?, en su computadora. Entonces, lo bueno es que pueden crear aplicaciones, pueden crear prototipos y básicamente lo que pueden tomar es el prototipo y hacerle deploy ya en un clúster de producción. Kubernetes es Kubernetes. Ahora, vamos a hablar un poco sobre la parte de autenticación y autorización. Entonces, ¿cómo es que los usuarios interactúan con Kubernetes? Bueno, realmente los usuarios lo que van a hacer es consumir, ¿verdad?, una página web, ver algún servicio, pero vamos a tener usuarios administrativos, desarrolladores también que van a interactuar con la plataforma. Entonces, para ello podemos utilizar OpenID Connect. Por ejemplo, si estamos utilizando Active Directory o cualquier Identity Provider, podemos. O sea, al final Kubernetes no sabe que son usuarios, depende de un tercero que le diga, ok, esto es un usuario válido, entonces por eso lo mejor sería delegar esa tarea, ¿verdad?, a un Identity Provider. Podemos utilizar certificados también, entonces lo que hace el administrador es genera unos certificados para el desarrollador,
esos certificados se aprueban en la plataforma Kubernetes y una vez que se aprueban, ya el usuario se puede conectar a la plataforma, hacer llamados al API y también, bueno, podemos utilizar webhooks. Eso es un tipo de usuario dentro de Kubernetes. El otro que podemos tener son service accounts. Los service accounts son como si necesitamos que un servicio tal vez se conecte de forma automática a Kubernetes. Con un service account lo que generamos es un token y ese token lo que nos permite es hablar con el Kube API Server. Entonces, si tuvieran un pod que crea otros pods, entonces pueden crear un service account y, bueno, ese contenedor va a tener, bueno, idealmente vamos a ver los roles y privilegios, pero puede crear otros objetos dentro de Kubernetes si tienen los permisos adecuados. Entonces, esos son los dos tipos de usuarios que tenemos. Usuarios comunes y corrientes o personas. Y por decirlo así, también si necesitamos algún tipo de automatización, lo podemos utilizar con Service Accounts. En la parte de autorización, vamos a tener dos tipos. Utilizamos roles y tenemos lo que son roles y cluster roles. Y tal vez se pregunten, bueno, ¿qué es la diferencia entre uno y otro? Entonces, la diferencia entre un cluster role y un role es esto de acá, perdón. Bueno, el tipo, ¿cierto? El tipo, van a ver que es diferente. Uno es role y otro es cluster role. Pero del lado derecho tenemos un namespace en el role. Entonces, ahorita vamos a ver qué son namespace, pero básicamente cuando asignamos un cluster role, eso aplica a nivel de todo el cluster. Cuando utilizamos un role, simplemente es en una porción. ¿Y a qué me refiero con esa porción? Hablamos de objetos básicos dentro de Kubernetes y uno de los objetos básicos es el namespace. Y bueno, ¿qué es un namespace? Tienen un clúster grande y ese clúster grande se puede dividir en clústeres virtuales. Entonces, por ejemplo, si tuvieran una aplicación, un equipo de ventas y un equipo de facturación, pueden compartir el mismo clúster. Simplemente se genera como un espacio virtual para que cada uno tenga sus objetos en forma diferente. Entonces, en un rol, ¿verdad? Si fuera un cluster role, yo puedo, o sea, cuando asigno un cluster role, yo puedo aplicar operaciones independientemente del namespace que yo esté. Cuando es un role, únicamente va a aplicar para ese namespace específico. Entonces, si yo estuviera en el namespace de ventas y tengo el privilegio de listar pods, ¿verdad? ¿Cuáles pods están disponibles? Si yo tengo un rol, únicamente yo lo voy a poder hacer en ventas. Si yo trato de listar los pods en facturación, debería darme un error. Si yo soy cluster role y yo tengo asignado el permiso de listar pods, no importa en qué namespace yo esté, yo lo voy a poder listar. Entonces, ese es el concepto de namespace. Poder tomar ese clúster grande y hacerlo hacer una división a nivel lógico. Y si utilizo roles, entonces puedo aplicar roles a nivel de ese espacio lógico o a nivel de clúster en sí. Objetos, objetos y más objetos. Tenemos lo que son config map y secrets, que el secret al final no tiene nada. Config maps es, por ejemplo, ustedes necesitan una configuración específica, ¿verdad? Para un contenedor. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es tomar ese archivo de configuración, lo guardan como un config map y el pod puede consumir de ese config map. Cuando Kubernetes pensó en secrets, ellos dijeron, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un config map y un secret? De que el secret debería ser información sensible. Entonces lo que hicieron fue dividir los objetos y secrets. La única diferencia es que el payload, en este caso,
tiene que ir en base 64. Entonces no está encriptado, simplemente está encodeado. Entonces cualquier persona que tiene ya privilegios para leer secret, los puede leer. Entonces esa es la única diferencia entre config maps y secrets, el base 64 encode. Entonces esto de acá es lo que me refiero. Lo primero es llave, lo siguiente es valor. Entonces si yo le hago un decoding de ese valor, lo puedo leer. Entonces, bueno, ese es el, digamos, el mejor esfuerzo y tenemos, digamos, algo para representarlo a nivel de Kubernetes. Otro objeto es servicios. Y los servicios lo que me permiten es exponer algo dentro de Kubernetes o fuera de Kubernetes. Y tenemos 4 tipos. Creo que no se ven muy bien, pero el primero es Cluster IP. ¿Verdad? Recuerda que tenemos 2 namespaces, entonces yo puedo crear o exponer una dirección IP únicamente dentro del clúster. Eso sería cluster IP. Node port, recuerda, ¿verdad? Tenemos plano de control y tenemos los nodos. Entonces, cuando yo hablo de un node port, lo que va a hacer es en el nodo, va a abrir un puerto. Creo que tiene que ir arriba de los 300,000 o ahorita no recuerdo, pero va a abrir un puerto en todos esos nodos. Luego tenemos el load balancer, que bueno, es un balanceador de carga, simplemente, ¿verdad? Decimos, ese es el tipo load balancer y Kubernetes se va a encargar de balancear la carga. Entonces no tenemos, ¿verdad?, que pensar en, ¿verdad?, cómo vamos a implementar, o sea, un balanceador de carga. Kubernetes lo hace por nosotros. Y el último es el external name, que me permite simplemente resolver un DNS a un servicio que estoy consumiendo. Entonces, si yo tuviera dentro, ¿verdad?, de mi red privada una nueva aplicación .com con una IP, yo puedo ir al service, el external name, y asignar, ¿verdad?, que ese nombre de dominio siempre resuelva a esa dirección IP. Entonces, bueno, esos son los tipos, ¿verdad?, de servicios que podemos utilizar en Kubernetes. Kubernetes tiene alrededor de 55 objetos. Esta es una lista de todos los objetos que se pueden utilizar. Entonces, realmente nos tomaría demasiado tiempo. Por eso les digo que realmente lo esencial es trabajar con pods, config maps, secrets y roles. Pero esto es para que vean también, digamos, lo poderoso que es Kubernetes y a veces un poco, ¿verdad?, complicado. Ahora, ¿cómo es que un usuario regular habla, ¿verdad?, con Kubernetes? ¿Cómo yo llego y le digo, ok, tengo este archivo, créeme este pod dentro del clúster? Entonces, para ello nosotros vamos a utilizar una herramienta que se llama kubectl, que es una línea de comandos que nos permite hablar con el Kubernetes API. Simplemente, ¿verdad? Eso es lo que nos va a utilizar esta herramienta. Nosotros podemos crear también, ¿verdad?, utilizando lenguajes de programación, cualquier, ¿verdad?, script o programa para consumir del API, pero kubectl es como la herramienta por defecto. Eso sería, bueno, Kubernetes 1.1. Yo sé que es bastante. Vamos a tratar ahí de trabajar o ir entrelazando los conceptos. Ahora vamos a hablar de nuestro escenario. Entonces, bueno, vamos a ponernos, ¿verdad?, nuestro sombrero de hackers, y en este caso tenemos a un personaje que sería Capitán Barbarroja. El Capitán Barbarroja ha escuchado realmente de Kubernetes, de clusters y que, ¿verdad?, existen muchas computadoras, y ha escuchado un término que es cryptomining. Entonces, cryptomining simplemente es correr un programa que nos permite generar cryptocurrencies. Entonces, es una forma de, como electrónica, de lavar dinero, la verdad. Entonces, ¿verdad?, qué mejor que encontrar, ¿verdad?, ese botín. Entonces, lo ideal, ¿verdad?, es que el capitán Barbarroja, perdón, está viendo Barba Negra. Barbarroja ataque Kubernetes, que pueda atacar uno de esos barcos, ¿verdad?, o uno de esos nodos,
y que al final, ¿verdad?, pueda tomar control de el clúster. Entonces, bueno, esa es nuestra motivación, poder tener eh, algo monetario por lo que vamos a trabajar. Entonces, para atacar el clúster o realmente cuando hacemos, ¿verdad?, un pentesting, necesitamos idear un plan. Entonces, el capitán Barbarroja ha escuchado, bueno, no es un plan, pero ha escuchado el OWASP Kubernetes Top 10 2022. Entonces, esto es como igual que tenemos el OWASP Top 10 para aplicaciones, este es, ¿verdad? ¿Cuáles son los problemas más comunes a nivel de seguridad en entornos Kubernetes? Entonces, bueno, personas que corren cargas no inseguras. Tenemos también ataques de supply chain. Pasa mucho problemas a nivel de rol. Tenemos también una faltante de tener políticas centralizadas. Entonces, a veces tampoco tenemos login ni monitoreo. Problemas a nivel de autenticación. También podemos perder lo que sería la parte de segmentación, la parte de secretos, ¿recuerdan? Eso es un problema muy común también. Como Kubernetes es relativamente complejo, entonces, ¿verdad? A medida que queremos a veces simplemente utilizar un clúster, entonces podemos tener problemas, ¿verdad? De configuración, lo dejamos ahí y no lo volvemos a arreglar. Y por último, cuando tenemos problemas a nivel de componentes que no se han actualizado, tenemos un clúster que está corriendo versión 1.15, algo así, y vamos por la 1.29. Entonces, bueno, necesitamos un plan de ataque. Entonces, bueno, ya conocemos ciertas vulnerabilidades o ciertos puntos que podemos atacar. Vamos a revisar dos importantes. Lo voy a pasar un poquito rápido. Bueno, esto viene de Microsoft. Es el Threat Matrix para Kubernetes. Entonces, bueno, lo que tenemos aquí en la parte superior azul tenemos lo que serían las tácticas y abajo tenemos representado las técnicas. Esto lo desarrolló Microsoft, ahí les puse el link, pero lo más común es utilizar, bueno, pueden utilizar cualquiera, pero bueno, mi recomendación es que usen Mitre Attack. Bueno, es realmente muy parecido donde vamos a tener, ¿verdad?, nuestras tácticas, acceso inicial, ejecución, persistencia, escalación de privilegios, evasión de defensas, recolección de credenciales, descubrimiento, movimiento lateral, impacto. Entonces, en cada una de las fases vamos a intentar hacer alguna de estas tácticas. Entonces, bueno, ya sabemos, o el capitán Barbarroja tiene una idea de qué cosas puede hacer en cada una de las fases. Entonces, si pensamos en la parte de acceso inicial, que es lo más importante, lo ideal sería descubrir una aplicación vulnerable dentro del clúster que tenga o que nos permita ejecutar comandos. Eso sería, ¿verdad?, lo ideal. Lo otro que podemos hacer es buscar credenciales válidas. Entonces, hay administradores, hay desarrolladores. Entonces, podemos utilizar ataques de ingeniería social, ¿verdad? Ir a LinkedIn, esta persona utiliza Kubernetes, ¿verdad? Le mando un correo, corra, ¿verdad?, este programa para esta entrevista, etcétera. Y tal vez vamos a poder conseguir acceso. Luego, servicios externos remotos. Entonces, también si tenemos alguna dependencia, es lo que podemos utilizar para ingresar. Algo muy común es, bueno, se puede utilizar un dashboard o una aplicación web para que sirva de interfaz para Kubernetes. Hay personas que dejan esa interfaz abierta y sin autenticación expuesta al Internet. Entonces, lo que podemos hacer aquí es prácticamente crear lo que queramos. Entonces, bueno, por ahí es una puerta de entrada, no es, ¿verdad?, muy común, esperemos, ¿verdad? Pero dentro de las organizaciones no sabemos si alguien, ¿verdad?, está probando la tecnología, lo dejó ahí corriendo y bueno, alguien se olvidó que Kubernetes estaba ahí.
Luego, en la parte de ejecución, idealmente, ¿verdad? Ya tuvimos acceso dentro del clúster. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos utilizar, bueno, comandos de administración de contenedores, hacer el deploy de un contenedor o utilizar tareas programadas o lo que se conoce como jobs. Contenedor, podemos utilizar realmente o crear nuestro propio contenedor como un reverse shell, algún programa que cuando se ejecute dentro del clúster, ¿verdad? Pueda llamar a casa o ejecute algún código. Eso sería a nivel de contenedor. Podemos utilizar tareas programadas. Kubernetes también les permite correr jobs, entonces, ¿verdad? Igual va a correr un pod, entonces ustedes pueden decir, ¿verdad? A las 12 de la noche corre este pod, entonces a las 12 de la noche vamos a tener acceso. Entonces, eso sería la parte de ejecución, ¿verdad? Ya una vez que ingresamos al clúster, vamos a tratar de escalar privilegios. Aquí puse un ejemplo, ¿verdad? Escapar al host, eh, ¿verdad? Lo ideal sería, estamos en el contenedor, entonces de alguna forma vamos a irnos al nodo. Aquí puse el CVE 2023-3676. Esto es interesante, les permite escapar del host en ambiente Windows. Entonces, si ustedes tienen un nodo corriendo en Windows, entonces pueden tomar ventaja de esta vulnerabilidad y escapar del host. Igual podemos utilizar tareas programadas o credenciales válidas. Entonces, esta es otra técnica que podemos utilizar. Sí, bueno, ya escalamos privilegios. Podemos tener credenciales, ya sea, bueno, tener credenciales que se obtuvieron de una forma o se guardaron de forma insegura. Robo de tokens de acceso, ¿verdad? Si hay un token que es válido, tal vez lo podemos reutilizar. Y bueno, ataques de fuerza bruta, si hay aplicaciones, ¿verdad? Que tal vez dejaron el usuario y contraseña, ¿verdad? A modo de efecto, entonces tal vez podamos ingresar a esas aplicaciones. Y bueno, por último, ya si queremos tener persistencia del clúster, podemos crear cuentas a nivel de Kubernetes o crear imágenes, pods que tengan, ¿verdad? Un backdoor. Entonces, cada vez que se ejecuta, nos va a dar acceso al clúster. Entonces, vamos a pasar al demo. No veo bien. Bueno, para darles contexto, entonces, bueno, lo que vamos a hacer es tratar, ¿verdad?, de entrelazar cada una de las partes y tomar control de un clúster. Em, entonces, el pretexto, ¿verdad?, que tenemos en este caso, el capitán Barbarroja contactó al desarrollador de software, ¿verdad?, mediante ingeniería social le permitió correr un programa, ¿verdad?, dentro de la computadora. Y en este caso, lo que vamos a tener que hacer es, bueno, abrir un puerto. Idealmente, cuando el desarrollador ejecute el código, ¿verdad? Vamos a tener acceso. Entonces, aquí tenemos una puerta de entrada. Bueno, esperamos tener una puerta de entrada. Realmente nada más comprometimos, ¿verdad? Una máquina. Al momento, ¿verdad? Que nosotros recolectamos información en la máquina, por lo general, nosotros las configuraciones de Kubernetes se guardan en kubeconfig. Si estamos utilizando Mac, y bueno, creo que todos es igual. El kubeconfig lo que va a tener son los certificados para yo poderme contactar con el Kube API Server. Entonces, esperamos que en esta computadora haya ese archivo y de hecho sí está. Entonces, si ustedes inspeccionan un kubectl file, perdón, un kubeconfig file, lo que van a encontrar son los certificados, que verdad son esas cositas de allá. Luego el server, entonces por aquí el Kube API Server escucha en el puerto 6443 HTTPS. Entonces, ¿verdad? Cada vez que yo ejecuto un comando con kubectl o kubectl, lo que va a hacer es
ir a esa dirección y ejecutar un API. Entonces, bueno, de alguna forma pudimos conseguir las credenciales. Entonces, bueno, en este caso vamos a tratar de ver si tenemos kubectl en la máquina. Y bueno, nos dimos cuenta que no lo tenemos y lo que vamos a hacer es simplemente, bueno, bajarlo y es un ejecutable. Entonces, realmente únicamente lo que tenemos que hacer es bajarlo de GitHub y darle permisos de ejecución. Creo que me equivoqué, pero en el siguiente sí debería estar correcto. Entonces, una vez que nosotros instalamos kubectl, podemos empezar a ejecutar comandos. El primero, bueno, es kubectl out can I list. Entonces, ¿cómo es que funciona kubectl? Van a tener, ¿verdad? El nombre del programa, luego un verbo, en este caso, get, us, eh, describe, apply, y luego vamos a tener una acción. En este caso, con list, perdón, can I, y le pasamos el parámetro list. Eso lo que nos va a permitir es poder chequear cuáles son los permisos que tiene ese usuario dentro de Kubernetes. Y si pueden ver por ahí, en la última línea, pod, puedo listar. Entonces, bueno, ese es el único permiso que yo tengo ahora a nivel de clusters. Entonces, lo que voy a hacer es revisar si tengo algún pod corriendo. Entonces, kubectl get pods, ese comando simplemente le dice a kubectl, ok, tráigame todos los pods que están corriendo. En este caso, como nosotros no pusimos ningún parámetro, él siempre va a consultar el default namespace. Entonces, por defecto, cuando ustedes no crean ningún namespace, se crea uno por defecto y eso es lo que él está diciendo ahí. Ok, ¿cuáles son los pods que están en ese namespace? Cuando yo agrego --all namespaces, ahí el último parámetro, lo que va a hacer es simplemente desplegarme todos los pods que están corriendo en el sistema. Entonces pueden ver que hay un namespace que se llama desarrollo, está corriendo un app. Luego tenemos otro interesante que se llama mantenimiento y tenemos un pod que se llama monitor. Y lo que ven ahí que dice Kube System son los pods que están corriendo en el plano de control. Entonces, por ahí van a ver Kube Controller, Proxy, etcétera. Entonces, esos pods están corriendo en el plano de control y los otros están corriendo en el nodo. Eso se pueden, de eso se puede usar, de los que están corriendo en el plano de control. Por ejemplo, lo que hay un VPNs. Sí, de hecho, ahorita, después voy a hablar de eso, pero sí, sí se puede. Bien, entonces, bueno, lo que vamos a hacer es describir el pod. Entonces, realmente quiero ver, ¿verdad? Toda la información, ¿verdad? De definición de ese pod, qué imagen está corriendo, me va a dar la dirección IP y otra información, ¿verdad? Que puedo utilizar para mi ataque. Entonces, aquí voy a revisar también el pod de monitor. Entonces, es muy común, ¿verdad? O si vieron los puntos de OWASP Top 10, uno de los problemas, ¿verdad? Es la falta de monitoreo. Aquí tienen monitoreo. Entonces, vamos a ver si realmente está eh, configurado correctamente. Ahí en la descripción puedo ver un puerto. Entonces, el puerto 5000 está abierto, entonces tal vez podamos hacer algo, ¿verdad? Con ese puerto. Ok. Ahora lo que voy a intentar es tratar de crear un pod, ¿verdad? En el ambiente de desarrollo. Entonces, con ese comando puedo, ¿verdad? Tratar fácilmente, ¿verdad?
de crear un pod de forma sencilla, pero si pueden ver ahí me dio un error diciendo que no puedo crear pods en ese namespace. Entonces, bueno, vamos a intentar hacer ejecutar. Puedo ejecutar ciertos comandos también. Si el pod está corriendo, puedo utilizar exec para correr algún comando dentro de ese pod. Entonces, lo que voy a intentar es, en ese pod que está corriendo en desarrollo, ingresar. Entonces, bueno, si pueden ver ahí, estamos dentro del pod o del contenedor, en este caso. Y como es un Linux, corrí el comando ID para saber cuál es el usuario, ¿verdad? El contexto del usuario, y en este caso puedo ver que es root. Es root en el contenedor, ¿verdad? Pero no en el host. Entonces, tal vez, ¿verdad? Digan, ¿qué puedo hacer, ¿verdad? Con eso. Mucho. Si puedo correr como root en el contenedor, ¿verdad? Si es posible, puedo ejecutar comandos de administrador, puedo bajar paquetes, puedo instalar paquetes. Entonces, ya una vez que estoy en el contenedor, tal vez pueda bajar Nmap y hacer un scan sin problema. Entonces, bueno, aquí estoy chequeando a ver si tengo curl instalado o está corriendo en ese pod. Si no estuviera, igual no importa porque lo podría instalar sin problema. Ahí voy a chequear de nuevo los pods, pero en este caso quiero saber cuál es la IP interna, ¿verdad? Como no corrí Nmap, ¿verdad? Pude haber corrido Nmap, tomar, ¿verdad? Todos los pods que están corriendo, descubrir cuáles son los puertos que están corriendo y conectarme. En este caso yo lo que hice fue revisar la definición, vi que el puerto 5000 está abierto, ahora lo que quiero es simplemente la IP interna del pod de monitoreo. Entonces, este de acá es lo que voy a copiar. Entonces, realmente nosotros podemos hacer un port scanning para confirmar qué es lo que está corriendo, ¿verdad? En ese pod de monitoreo. Aquí ingreso de nuevo, pero al pod, ¿verdad? De desarrollo. Y lo que voy a hacer es simplemente, ¿verdad? Una petición. Y ahí dice, bueno, para ejecutar el comando monitoreo, use, bueno, vamos a ejecutarlo de nuevo para saber, ¿verdad?, qué podemos hacer con ese servicio. Entonces dice, ok, para ejecutar un comando de monitoreo, ejecute, ¿verdad?, esa información y un parámetro, ¿verdad?, backdoor y el comando. Entonces, ¿verdad?, si nosotros pudiéramos ejecutar, ¿verdad?, código, remote command execution, ese sería, ¿verdad?, el escenario ideal. Podemos entonces ejecutar un comando dentro del pod. Estamos en el pod, ¿verdad?, de desarrollo de la aplicación y tenemos el pod de monitoreo. En este caso, podríamos ejecutar un comando dentro del pod de monitoreo. Entonces, bueno, voy a igual a abrir un reverse shell. Vamos a ejecutar un comando de bash igual para poder ejecutar un comando dentro del pod de monitoreo. Y ahí estamos dentro del pod, okay, de monitoreo. Hablamos sobre secrets y service accounts. Entonces, en este caso, como es un pod de monitoreo, posiblemente se creó un service account para recolectar datos del clúster, para crear pods. Algo tuvo que haber hecho el administrador para tener este servicio. Kubernetes por defecto, cuando ustedes trabajan con secretos, bueno, idealmente, si está por defecto, los secretos se montan en ese directorio, en var run secrets kubernetes io. Entonces, si por ejemplo ustedes están probando una aplicación, tuvieron acceso a esa aplicación, ¿verdad? Están en la parte post-exploitation,
y se encuentran con este directorio, posiblemente están dentro de un ambiente de Kubernetes. Entonces, ahora lo que yo voy a intentar es, cuando nosotros creamos un service account, un token, un JWT token se va a crear. Entonces, voy a ver si puedo utilizar este token para hacer algo más. Entonces, lo que voy a hacer realmente es nada más hacerle un cat al token. Entonces, es un token, ¿verdad? Común corriente, pero en este caso yo puedo llamar al Cube API Server. Entonces, utilizando este token y core, ¿verdad? Ya no estoy utilizando kubectl, sino una herramienta, ¿verdad? Para hacer peticiones web. Yo puedo intentar, ¿verdad? Si tengo los privilegios, tal vez de, ¿verdad? Hacer algo interesante. No, una pregunta. Cuando ejecutaste el reverse shell, ¿desde dónde lo ejecutaste? El reverse shell está en el monitoreo. ¿Te acuerdas? Pues, estamos en el de la aplicación, en el namespace de desarrollo y tenemos un namespace de monitoreo, ¿verdad? Con otra aplicación. Entonces nosotros pudimos tener, ¿verdad? Ese control y, ¿verdad? Tenemos otro, ¿verdad? El Command and Control Center. Ejecutamos el comando y hablamos hacia el Command and Control Center. Eso es lo que acaba, digamos, de Porque, ocurrir. digamos, a nivel de reglas o algo que tenga esa conexión, a ver, ¿irá o Sí, sí, es una buena práctica utilizar eso que estás revisando, pero lo que estamos aquí tomando ventaja es justamente de eso, no hay segregación en la red, podemos hablar con todos los pods. Y es porque están diferentes namespaces. Porque es segregación lógica. O sea, al final ellos se pueden hablar hasta, sí, correcto. Sí, ¿verdad? Si pasa por defecto. Entonces, tú, yo puedo hacer, en este caso, bueno, estoy contactando al Kubernetes default.sv, ese dentro del clúster, ese es el nombre, sí, el nombre de dominio que resuelve el Kube API Server. Entonces, simplemente, ¿verdad? Estoy en ese post de monitoreo y lo que estoy haciendo es ejecutando comandos, ¿verdad? De API contra el plano de control, contra el Cube API. Entonces, ahí me da cierta información, ¿verdad? En qué red estoy. Y en este caso, lo que voy a hacer es, eh, voy a crear un pod. Esa es, digamos, como lo que voy a intentar hacer, crear un pod. Y con ese pod voy a escapar del host ¿verdad? Voy a tratar de comprometer, ¿verdad? El host. En este caso, ¿verdad? Recuerdan que la definición del pod podía ser en YAML, pero como es un API, yo puedo tomar ese YAML y convertirlo en el formato JSON para que trabaje igual, ¿verdad? Que un REST API. Entonces, lo que voy a hacer, ¿verdad? Es guardar esa definición, ¿verdad? De JSON en un archivo y, ¿verdad? Ejecutar el comando de curl con el payload. Entonces, ahí tenemos un comando, ¿verdad? De curl haciendo un post, utilizando ese token, ¿verdad? Ahí donde dice authorizations, bearer. Entonces, ahí pasamos el token. Y ahí al final, donde dice "-c badpod", ahí es verdad la definición de qué es lo que yo quiero crear. Y esa es la estructura también del API. Entonces, si yo llamo a, bueno, el nombre del dominio del API server, /API, versión 1, namespace, desarrollo, pod, eso lo que va a hacer es, esa definición del pod va a intentar crearla dentro del namespace de desarrollo. O sea, ahí me equivoqué, le puse JSON, llamo, pero es JSON.
Y una vez que yo ejecuto ese comando, ¿verdad? El comando va al Cube API y ya empezaría el proceso, ¿verdad? De provisionamiento de Kubernetes. Entonces, si regreso a la máquina de desarrollo con kubectl y listo los pods, debería tener uno que se llama badpod corriendo en el namespace de desarrollo. Entonces, bueno, dimos la definición, ¿verdad? Se lo pasamos al Cube API Server utilizando el token del Service Account. Y bueno, el Service Account posiblemente, ¿verdad? Tiene los privilegios para crear pods donde sea. Entonces, por eso lo pudimos crear. Ahora, una vez que lo creo, puedo accesar directamente, ¿verdad? Al pod sin problema utilizando exec y, ¿verdad? Pasando el nombre del pod, en este caso badpod, y bash, que es el ambiente de, ¿verdad? De Linux. Entonces, cuando yo ejecuté ese pod, no fue un pod, ¿verdad? Común y corriente, fue un pod privilegiado, y ahorita les voy a enseñar la definición, y un pod también que lo que hace es montar el sistema de archivos del host. Entonces, cuando accesemos ahí, va a haber una carpeta que va a ser host, que si al final hacemos host, etc password, vamos a ver, ¿verdad? Y el etc password del host. Entonces, por ahí tenemos el folder host. Entonces, si yo hago ese cat, yo voy a poder ver, ¿verdad? Y la contraseña. Ahí, una, dos, o tratamos de craquear la contraseña, a lo mejor no es tan difícil, pero lo que quiero mostrarles con esto es que mediante un pod pudimos leer el sistema de archivos del host, ¿verdad? Que está corriendo. En este caso, estamos leyendo el sistema de archivos. Ahora, podemos escapar del host, ¿verdad? Perdón, del contenedor hacia el host. Sí, vamos a poder con este comando en nsenter, que me permite ejecutar comandos en diferentes namespaces. Entonces, bueno, lo que voy a tratar con este comando es simplemente, ¿verdad? Ejecutar bash en el entorno de root del host. Rob, pero digamos, ahí no había como cierta segmentación entre el pod y el host. O sea, ¿por qué no se haga? Porque no puede leer el sistema de archivos del host. Ajá, porque esa es la forma, digamos, que, o sea, Kubernetes está diseñado, digamos, para dar esos features. Ah, ok. Lo que yo estoy haciendo es tomando, sí, ventaja de esos features, digamos, para hacer algo malo, como les decía, la parte de Active Directory, que Active Directory no es como, ¿verdad? No es como vulnerable, pero, ¿verdad? Si tomamos los objetos nativos, podemos hacer cosas interesantes. Entonces, de igual forma, digamos, pasa aquí. Entonces, ya con ese comando, escapé del host y ya estoy ¿cómo es que se llama? En el nodo 1 en este caso. Entonces, de igual forma, puedo revisar los archivos, pero ahí podría hacer un reverse shell de nuevo y, ¿verdad? Seguir ahí. Ahora, La sí, vulnerabilidad está en el comando. El MS. no, la vulnerabilidad, perdón, está acá. Ok, este fue el pod que, digamos, yo le dije al API que creara. Entonces tal vez se pregunta, pero primero es muy diferente, ¿verdad? El primero que les enseñé, pero hay ciertas cosas que son clave. Lo primero es que podemos correr pods en privilege mode. Eso es algo que Kubernetes o sea, ofrece en sí, ¿verdad? Hay ciertos contenedores que, por ejemplo, tal vez necesitan recolectar información del sistema operativo. Entonces, la única forma de recolectar esa información es, ¿verdad? Que sean de pods privilegiados. Lo segundo que estoy haciendo ahí es con respecto al host PID y, perdón, host network igual true, host PID igual true y host IPC igual true. Entonces, lo que estoy haciendo es prácticamente los procesos que están en el host van a ser visibles para ese contenedor. Igual, o sea, hay contenedores que a lo mejor
necesitan eso. Y lo último que hice fue tomar ventaja de los volúmenes para montar el sistema de archivos, ¿verdad? Del host dentro del contenedor. Entonces, para yo poder ejecutar el NS Center necesito, digamos, que el host network esté en true, host IP igual true y host IP igual true. Digamos, algunos otros pods no tuviera permitido correr ese comando. Sí, correcto. O sea, Era un error ahí de privilegio que permite. sí, correcto. Digamos, si vos tratas de hacer algo, sí, no te va a dejar, o simplemente te vas a seguir, digamos, en el container. Entonces, digamos, eso fue lo que hicimos al final de tomar ventaja de los features nativos de Kubernetes. El otro interesante, y depende de la configuración del clúster, es una vez, ¿verdad? Que yo ya estoy en un nodo, yo puedo utilizar ese atributo node name y decirle en qué nodo, digamos, tiene que subir ese pod. Entonces, ¿verdad? Yo podría decirle, bueno, no lo suba, ¿verdad? En el nodo, sino en el control plane. Entonces, en ese caso, se ejecuta en ¿verdad? En el plano de control y, ¿verdad? Es el mismo resultado. Y bueno, al final, ¿verdad? Como pudimos comprometer el host, pudimos instalar, ¿verdad? El cryptomining y el capitán Barbarroja pudo generar sus cryptocurrencies. Ahora, herramientas que se pueden utilizar, podemos utilizar Kubelet CTL, Bishop Botpods, que este es un repositorio. De hecho, el pod que utilicé viene de ese repositorio, entonces ahí les va a decir para cosas específicas, entonces ya está ese compilatorio. Pirates, que es un framework que le permite a uno hacer escalación de privilegios dentro de Kubernetes y también extraer información dentro de los objetos. Kubehound es parecido a Bloodhound para Active Directory, que les permite, ¿verdad? Uno con Bloodhound agarra ciertos metadatos de Active Directory y le tira como un pad donde uno puede atacar. Entonces, KubeHunt va a ser algo parecido, les va a tirar como, o sea, va a consumir toda la información y les va a tirar ahí como un pad donde ustedes puedan intentar. Y bueno, mejor documentado en Hatrix con respecto a Kubernetes, namespaces, roles, todo lo pueden encontrar ahí. Y ahora vamos a hablar entonces de lo que sería buenas prácticas. Entonces, ¿verdad? Cuando trabajamos con seguridad, lo ideal es trabajar, ¿verdad? En seguridad en capas, defense in depth. Entonces, idealmente, ¿verdad? Necesitamos proteger ya sea el ambiente cloud, el ambiente corporativo, on-premise, luego ciertas configuraciones a nivel de clúster, buenas prácticas a nivel de contenedores y por último a nivel de el código. Entonces, a nivel de infraestructura, bueno, restringir el acceso al API server. Entonces, como pueden ver, o sea, cuando nosotros tenemos esta interacción y tenemos las credenciales adecuadas, podemos hacer de cualquier cosa dentro de Kubernetes. Lo otro también, bueno, restringir el acceso a los nodos, restringir el acceso a la base de datos etcd y encriptar la base de datos etcd. Si nosotros escapamos del nodo de control, nosotros, o sea, etcd por defecto guarda todos los valores en texto plano. Entonces, uno puede ir a etc y hacer un cat y revisar todos los secrets. Entonces, una buena práctica es encriptar ese contenido. Entonces, bueno, todas las aplicaciones o herramientas open source, igual su data es pensando en un IDS, un IPS, ¿verdad? Algo que nos ayude a detectar, ¿verdad? A nivel de prevención o detección. Kubebench, Kubebench es una herramienta que si ustedes la corren en cualquiera, ¿verdad? Sea en el plano de control o en el nodo, les va a decir buenas prácticas, ¿verdad? Que no se están cumpliendo. Entonces les va a tirar ahí como un resumen. Lo otro que es súper actual también es un proyecto también de CNCF que se llama Falco, que es un proyecto que les permite a ustedes definir reglas, ¿verdad? Como un EDR
y él lo que hace es hacer un monitoreo en runtime. Entonces, digamos, yo probé haciendo un Nmap. Entonces, si trato de hacer un Nmap o un escape of the host, él detecta el comando y nos avisa, ah, ok, alguien, ¿verdad? Intentó utilizar Nmap o alguna otra herramienta y uno puede generar reglas también. Luego, a nivel de clúster, bueno, sí, es importante, ¿verdad? Revisar los roles, ¿verdad? Eh, que sí, lo ideal sería, ¿verdad? Tener únicamente los privilegios para realizar las operaciones, entonces asegurarnos, ¿verdad? Que eso realmente, ¿verdad? Se cumpla a nivel de autentificación. Entonces, no utilizar Kubernetes, sino utilizar un IDP, Active Directory, la administración de secretos. Entonces, como les comenté, de los secretos no tienen nada de secretos, al final es una implementación, o sea, un objeto que lo guarda en base64. Entonces, para eso hay herramientas como, ahorita les voy a mencionar unas, las políticas de red, los network policies. Entonces, en el caso, ¿verdad? Que tenemos dos namespaces o tenemos pods, nosotros con políticas de red podemos decir, ok, este pod únicamente se puede comunicar con este, o todo el, ¿verdad? El tráfico que venga de afuera, ¿verdad? No lo reciba. Entonces, mediante políticas de red podemos crear esa segmentación y tener, ¿verdad? Esa restricción. Luego, TLS para el tráfico de ingreso. Entonces, realmente de Kubernetes, sí. Una pregunta, digamos, yo sé que se pueden cifrar los efectos, pero digamos, cifrar los efectos es lo mismo que cifrarlo, digamos, para allá. Es una pregunta porque, digamos, uno puede cifrar el contenido, pero vas a necesitar una llave. Entonces, ¿dónde guardamos, verdad, esa llave? Entonces, ahí es como la parte, ¿verdad? No sé, como tal vez como complicada, porque digo, podemos utilizar, ¿verdad? De los secretos para utilizar esa llave, pero al final. Digamos, en el paso del demo, cuando se accede al equipo de monitoreo, si hubiera estado cifrado, no hubiéramos podido acceder a ese sitio tan fácilmente como Eh, em, Sí, bueno, es que pasa lo mismo, ¿verdad? ¿Dónde está la llave? Sí, ¿verdad? Está encriptado y todo bien, pero si la llave de verdad está en el pod, yo lo podría encriptar. Eso ocurre porque el token es estático. Entonces, hay una definición ahora para Kubernetes que lo que hace es rotar el valor de ese token. Entonces, ¿verdad? El token puede durar únicamente 5 minutos, 2 minutos. Pero igual, si uno tiene un script, puede tomar el token y hacerlo. Porque Entonces, tenías como un archivo estático ahí. sí. Y también uno lo puede utilizar con archivos estáticos o variables de ambiente. Entonces, si estás también en un pod y le das M, si alguien subió, ¿verdad? La clave de la base de datos, uno lo puede utilizar, ¿verdad? Por ahí. Pero sí, tenemos, ¿verdad? Esa dependencia, ¿verdad? Ok, yo puedo, ¿verdad? Cifrar el contenido de secrets, pero en mi aplicación voy a necesitar una llave en otro lugar que lea ese secret, lo desencripte y lo pueda utilizar. Y bueno, también para el tráfico interno podemos utilizar, Mutual TLS o MTLS. Entonces, cuando utilizamos eso, todos los pods lo que hacen es, el tráfico va encriptado. Entonces, de esa forma, ¿verdad? Se protege un poco mejor, pero hay ciertas implicaciones también a nivel de performance. Herramientas que podemos utilizar, Istio es un service mesh que podemos utilizar para MPLS, Linkerd también. Open Policy Agent, eso es muy interesante porque nosotros podemos tener una definición de qué es lo que no queremos hacer, ¿verdad? Si yo tuviera, recuerdan que yo hablé de los registros, tenemos registros públicos y registros privados. Entonces, con Open Policy Agent, yo puedo tener una política que me diga, únicamente usted puede utilizar imágenes del repositorio privado. Entonces, ¿verdad? Si yo soy un hacker y creo un backdoor en una imagen pública, al momento yo de ejecutar, ¿verdad? Ese post me va a decir, no, usted, según esta política, usted no puede ejecutar eso. O también tener una política
que diga si el pod tiene context security privilege true, entonces no lo ejecute. Entonces son cosas que podemos agregar. Y bueno, HashiCorp Vault, que es una herramienta también para la administración de secretos y bastante utilizada, ¿verdad? Entonces, ya Kubernetes no maneja los secretos, sino otro sistema que está diseñado para eso. A nivel de contenedor, bueno, podemos analizar las imágenes o los contenedores para saber si tienen vulnerabilidades, ¿verdad? Al final está corriendo un sistema operativo ahí, entonces si el sistema, si el Linux no es vulnerable a Dirty Cow, y tenemos corriendo, ¿verdad? De ese tipo de sistema operativo, ¿verdad? Y nada más corremos el exploit y listo. Deshabilitar usuarios privilegiados, se puede utilizar también la firma de imágenes. Entonces yo llego, construyo una imagen y genero una firma. Entonces, si la firma no es igual, Kubernetes no va a dejar que digamos que esa imagen corra. Y bueno, utilizar un runtime para mayor separación. Esto es, eh, hay entornos que se puede restringir, que es lo que se puede ejecutar en ese pod. Si han utilizado, digamos, cualquier proveedor en la nube, ahora hay un Cloud Shell, entonces uno puede desde el navegador abrir, ¿verdad? Una consola, o no sé si alguna vez a alguien le ha pasado o ha utilizado tal vez Google Colab, que, bueno, son herramientas que corren en contenedores, pero, ¿verdad? Son ambientes hostiles. Entonces, con un runtime, eh, se puede, ¿verdad? Se puede restringir que de escapar del host. Y hay varios proyectos como Gvisor, Kata Containers, que es simplemente a nivel de infraestructura, se restringe lo que puede correr ese contenedor. Y herramientas, bueno, como Trivy y Claire, que son herramientas igual open source que nos permiten hacer escaneo de vulnerabilidades en los contenedores. Luego, ¿verdad? A nivel de código, en verdad nuestras aplicaciones, bueno, tienen que estar seguras, entonces, ¿verdad? Lo ideal sería hacer un escaneo de dependencias, ¿verdad? Si hay algún tercero que es vulnerable, hacer análisis de código estático, dinámico, revisiones de código también. Limitar los rangos de puertos, ¿verdad? ¿Qué puertos mi aplicación puede exponer, cuáles no? Entonces, para ello podemos utilizar SonarQube, OWASP Dependency Check o OWASP SAP también para escaneo estático, SonarQube, perdón, SAP para dinámico, SonarQube para estático y Dependency Check para saber si su proyecto tiene alguna librería, ¿verdad? De que tal vez tiene alguna vulnerabilidad. Y si quieren ya, digamos, como un entorno de práctica, algo más, ¿verdad? Vulnerable, como tenemos, ¿verdad? 10 Vulnerable Web Application. Tenemos un proyecto que se llama Kubernetes Code, que es igual ciertos retos, ¿verdad? Es un clúster de un nodo y tiene ciertos, ¿verdad? Ciertos escenarios que ustedes, ¿verdad? Lo pueden utilizar. Entonces ya son, ¿verdad? Nada más no lo expongan, ¿verdad? Público, pero si es algo, ¿verdad? A nivel simplemente para aprender un poco más sobre los ataques, podemos utilizar este proyecto. Entonces, igual es una aplicación y tenemos los diferentes retos que podemos hacer. Por aquí, bueno, vimos Container Escape the Host y por ahí otros. Bueno, no, creo que únicamente ese. Ahora sí, preguntas. Tengo una pregunta, ¿has visto algún caso específico de una empresa que haya compartido, que haya explotado a través de Kubernetes o alguna técnica de caso o algo Sí, de hecho, bueno, hay una aplicación que se llama Kubeflow, que es para aprendizaje de máquinas. Es como una plataforma, pero corre sobre Kubernetes. Y generalmente, bueno, generalmente no puede ocurrir, ¿verdad? Que estos clusters los utilicen para entrenar modelos ¿verdad? De inteligencia artificial y utilizan GPUs, ¿verdad? En lugar de GPUs. Y lo que pasó fue que hubo un problema, ¿verdad? Dejaron el usuario y contraseña por defecto de la aplicación, entraron y empezaron a correr de contenedores de crypto mining.
Entonces, sí, pasa también que dejan el dashboard, ¿verdad? Abierto, cualquier otra aplicación. Entonces, sí es muy común y, ¿verdad? Como es un clúster, o sea, un poder de computacional de mayor, ¿verdad? No estamos hablando, bueno, en un ambiente de producción pueden haber cientos o miles de nodos corriendo. Entonces, eso es de tomar e instalar un programa y de correrlo y de esa forma de lucrar, pensándolo, ¿verdad? De esa forma. O de si corre, ¿verdad? De cargas sensibles, de puedo agarrar de esa información. Entonces, de sí ha pasado y sí hay historias. Pregunta por aquí en el Zoom, ¿cuáles son los factores de decidir entre un clúster virtual y simplemente formar un clúster distinto? Que será como a nivel de cloud computing, que digamos utilizar un proveedor de la nube. Y bueno, la última, esa, la separación del red que decías, digamos, separar realmente los, eh, ¿cómo se llama esto? Digamos, que tenía uno de ventas y uno de facturación. Los namespaces. La separación de red sería mejor entre namespaces o entre cada nodo o entre cada pod. En ese caso, bueno, es que depende, ¿verdad? De la aplicación. Si mal no recuerdo, las políticas de Red o los network policies corren a nivel de pod. Entonces, de los namespaces hay que ver, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Es el único namespace o tengo, ¿verdad? Más pods o más aplicaciones corriendo? Los otros, ¿tengo alguna dependencia, verdad? Para consumir ese servicio o, ¿verdad? O que consuman de mi servicio. Pero sí, creo que es a nivel de pod, pero igual uno podría hacerlo, digamos, a nivel de namespace también. Los pods pueden ser un pod de la aplicación, otro pod de base de datos, otro pod de archivos, Ujú. y que todos se hablen entre todos, ¿no? Sí. Y se hace directamente en el administrador, en el control administrador del Kubernetes. En la consola, sí, en la consola lo podrías hacer, digamos, como la que mostré, que venía, sí, digamos, en lugar de utilizar kubectl, digamos, como para hacer esa interacción, lo podrías hacer igual por la interfaz de usuario, que es muchísimo más amigable. Nada más necesitas, digamos, ¿verdad? La definición del pod, ¿verdad? ¿Cómo es que lo querés? Y dárselo a Kubernetes y él hace toda la parte, ¿verdad? El heavy lifting. Compañero, que en la presentación mencionaste algo con respecto al concepto de clúster virtual, pero que es dos Ok. distintos, pero en la misma clúster física. Entonces, primero la pregunta sería que, ¿qué factores vamos a utilizar para decidir entre ser un clúster virtual o simplemente hacer un clúster distinto? Sí, creo que es sí, lo que hablaba el compañero, que tenemos el concepto de los namespaces. Es que todo depende, ¿verdad? De la aplicación y de los requerimientos del usuario. Pero idealmente, bueno, por lo menos cuando yo he trabajado, depende, digamos, de la aplicación, porque pueden haber, digamos, ciertos pods o ciertas cosas que tienen que trabajar de una forma distinta o tenemos de diferentes equipos que puede también, digamos, es que lo que pasa es si yo no creo un namespace, va a crear uno por defecto, digamos, siempre se va a correr, digamos, el namespace, lo que me permite el namespace virtual es simplemente dice segregarlo, ya sea si necesito, digamos, multitenancy, que en la empresa todos los departamentos tienen que correr en ese clúster, por ejemplo. Entonces, ¿verdad? Cada departamento no va a tener, ¿verdad? Su clúster físico porque va a tener cierto impacto monetario. Entonces, a nivel lógico, nosotros podríamos, digamos, dividirlo
digamos, en equipos o en organizaciones. Eso, ¿verdad? Pensando en una empresa muy pequeña, pero si fuera algo más grande, puede ser un namespace para la base de datos, un namespace, digamos, para la aplicación, el web server, otro para la parte lógica. Y es que al final, como es una segregación lógica, es simplemente, ¿verdad?, qué es lo que se está moldando dependiendo de los requerimientos, ¿verdad?, de la aplicación o a nivel del negocio. Muchas gracias por la explicación. Y bueno, eso sería. Muchas gracias. Un aplauso allá, Robo, macho. Tenemos anuncios parroquiales ahí. Sí, vamos a leerla. No, vamos a hacer una rifa de una suscripción de un mes para la plataforma de TryHacking. Para quienes no conocen, TryHacking es una plataforma de temas de ciberseguridad que actualmente, Para los que están acá. pero para los que están acá, para los que vienen presencialmente, porque la idea es hacer un poco de networking, conocernos, vernos las caras, que un día nos vamos a otro lado, pues poder hablar un poco. Entonces ahorita hacemos una rifa, al ganador le vamos a tomar una foto si se deja, y vamos a tomar una foto final, tal vez en esta parte de las graditas, que sería bonito para... Para el microfonamiento. Bueno, a los que nos acompañaron virtualmente, muchas gracias. Vamos a subir la grabación en estos días, entonces están ahí atentos al Discord y por ahí a por unirse. Buenas tardes. Muchas gracias. A ver.